Bienvenidos, la clase de hoy es pancreatitis aguda. Mi nombre es Damián Miguel Contardo, soy ayudante de primera de Medicina Interna de la primera cátedra de Medicina, jefe de sala del Departamento de Medicina del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires. Los objetivos de la clase son que sean capaces de definir pancreatitis aguda, reconocer las causas y el cuadro clínico, evaluar a los pacientes con pancreatitis aguda, determinar la severidad del cuadro clínico, determinar los diagnósticos diferenciales e identificar las pautas terapéuticas correctas. La pancreatitis aguda se define como una inflamación aguda del páncreas secundaria a una gran variedad de noxos. La incidencia es de 5.4 a 80 cada 100.000 habitantes. Se caracteriza por dolor abdominal agudo, asociado a evidencia bioquímica, es decir, aumento de las enzimas pancreáticas, y alteración radiológica, tomografía de abdomen, resonancia magnética, compatible con pancreatitis aguda. Hay dos formas de enfermedad: la pancreatitis aguda hematosa, que es el 80% de los casos, es una enfermedad autolimitada, sin necrosis y que habitualmente resuelve en una semana. La pancreatitis aguda necrotizante, que es el 10 al 20% de los casos, que se acompaña de necrosis, compromiso local y sistémico, y tiene una mortalidad entre un 10 y un 20%. En la pancreatitis aguda se pueden distinguir dos fases que pueden sobreponerse. Una fase temprana, que habitualmente remite en una semana, que puede extenderse por 2 semanas, caracterizada por síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y o falla orgánica, y la causa de muerte en esta fase habitualmente es la falla multiorgánica. Y una fase tardía, que puede durar semanas o meses, que está caracterizada por signos sistémicos de inflamación, por complicaciones locales y sistémicas, y o por falla orgánica persistente. En esta fase la causa de muerte más común son las infecciones pancreáticas y extrapancreáticas. Continuamos con la fisiopatología de la pancreatitis aguda. Desde el punto de vista de la fisiopatología de la pancreatitis aguda, lo que se plantea es la siguiente hipótesis: que un agente etiológico, como puede ser la litiasis biliar con obstrucción del conducto pancreático, el efecto del alcohol, de las drogas, generaría activación de hidrolasas intracelulares de la tripsina B, la cual activaría al tripsinógeno, pasando de tripsinógeno a tripsina. Por acción de la tripsina se generarían activación intracelulares de los gránulos decimógenos que contienen proenzimas inactivadas. Esta activación intracelular generaría una injuria celular importante y habría pérdida de la compartimentalización celular. Esto tendría dos efectos: un efecto a nivel local, donde por acción de las lipasas y las proteasas generarían fenómenos inflamatorios y necróticos pancreáticos y peripancreáticos, y un efecto a nivel sistémico mediante la activación de sistemas morales, de la coagulación, activación del complemento del sistema calicreína y cinina en estos pacientes. La activación de las proteínas por acción de la tripsina sería responsable de los fenómenos locales y fenómenos sistémicos. La activación de calicreína aumentaría la permeabilidad vascular, generando edema, ascitis. La acción de la quimiotripsina genera aumento de la vasodilatación y de la permeabilidad vascular, generando shock. La activación de la elastasa genera daño en el tejido conectivo y la pared vascular, generando hemorragia. La activación de la lisolecitina formada a partir de la fosfolipasa genera daño pancreático y necrosis. La activación de la lipasa dentro del tejido peripancreático y del sistema circulatorio generaría necrosis focal y necrosis a distancia. Continuamos con las causas. Las causas más comunes de pancreatitis aguda son la litiasis vesicular, entre un 30 y un 60% de los casos, es más común en mujeres y se debe a la migración de un cálculo por el conducto biliar generando obstrucción del conducto pancreático. En la ecografía lo que se puede observar es litiasis vesicular o barro biliar, lo cual se considera que es microlitiasis. El alcohol es en un 15 o un 30% de los casos,
El alcohol genera toxicidad directa a nivel pancreático, generando necrosis, y también genera una activación de la tripsina, que estaría implicada también en este mecanismo. El alcohol como etiología es más común en varones. La hipertrigliceridemia, responsable de 1 al 4% de los casos. Esto se produce habitualmente cuando el dosaje de triglicéridos es mayor a 1000 miligramos por decilitro. Posterior a una colangiopancreatografía retroendoscópica puede producirse pancreatitis aguda, también por una obstrucción del conducto pancreático, y esto se da entre un 5 y un 20% de los casos. Posterior a un traumatismo cerrado abdominal, también se puede producir pancreatitis aguda por acción directa del traumatismo. Los fármacos son responsables entre un 2 a un 5% como efecto adverso por su toxicidad directa, entre ellos los medicamentos utilizados para el tratamiento del HIV, la azatioprina, los diuréticos como la furosemida y las tiazidas, antibióticos como las tetraciclinas, las ceftriaxone, inhibidores de la enzima convertidora como el enalapril, el captopril, inhibidores de la DPP4, fármacos utilizados en la diabetes como la linagliptina y la sitagliptina, entre otros. Otra etiología es la disfunción del esfínter de Oddi. Como hemos dicho, la etiología biliar es la causa más común de pancreatitis aguda. En esta imagen lo que podemos ver es la anatomía de la vía biliar y se puede evidenciar cómo impactan los cálculos a nivel del conducto pancreático. Las causas poco comunes de pancreatitis aguda son causas vasculares como la hipoperfusión en pacientes los cuales presentan shock, por ejemplo un shock hipovolémico. Otras causas vasculares están vinculadas a vasculitis, vasculitis de pequeños vasos, vasculitis secundarias, las conectivopatías y la PTT, el cáncer de páncreas. Una causa metabólica es la hipercalcemia. Otras causas anatómicas como el divertículo periampolar, el páncreas divisum o dividido. Hay causas hereditarias, la fibrosis quística, la insuficiencia renal. Hay causas infecciosas como infecciones virales como la parotiditis, el citomegalovirus del Coxsackie. También puede estar producida por infecciones parasitarias. Hay formas autoinmunes de la enfermedad, hay dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 está vinculada a aumento de la IgG4. Son pacientes que pueden tener compromiso no solo pancreático, sino renal y de las glándulas salivales. Y la tipo 2 no, generalmente solamente pancreático y no se asocia a IgG4. Hay una forma idiopática de la enfermedad que como factor de riesgo uno es la edad. Los pacientes de mayor edad, mayores de 60 años, tienen más riesgo. Hay polimorfismos genéticos, se asocia como otro factor de riesgo el tabaquismo, la diabetes, la obesidad y toxinas ambientales. Continuamos con la evaluación del paciente y el diagnóstico de pancreatitis aguda. En relación a la evaluación del paciente y al diagnóstico, es muy importante realizar una historia clínica completa en base al interrogatorio, al examen físico y a los exámenes complementarios. A nivel del interrogatorio, es importante tener presente los antecedentes del paciente, como antecedentes de cólicos biliares, antecedentes de enfermedades de las vías biliares, antecedentes de la ingesta de alcohol, consumo de fármacos, de enfermedades sistémicas, antecedentes de lipemia. Interrogar sobre las características del dolor abdominal. En el examen físico es importante tener en cuenta determinar el nivel de conciencia a través del GLACO, signos vitales, signos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la saturometría de pulso, determinar el índice de masa corporal, evaluar si el paciente presenta signos de hipoperfusión sistémica como confusión, oliguria, livideces, un correcto examen abdominal, evaluar las características del dolor, si el paciente tiene reacción peritoneal, si se encuentra en ilio, un examen respiratorio, evaluar si el paciente se encuentra taquipneico, si presenta rales crepitantes. Desde el punto de vista del laboratorio, hay que determinar las enzimas pancreáticas, la amilasa y la lipasa, ya veremos que se utilizan para el diagnóstico.
también solicitar un hemograma completo, una función renal con la urea y la creatinina, la glucemia, el ionograma con el sodio, el potasio, también solicitar calcio, el hepatograma, la fosfatasa alcalina, la LDH, estado ácido base arterial, albúmina, también se puede solicitar triglicéridos si uno sospecha como causa la dislipemia. Otros exámenes de laboratorio que son útiles como marcadores bioquímicos de severidad de la pancreatitis aguda son la proteína C reactiva, el peptidoactivador del tripsinógeno que se mide en orina, la procalcitonina, la interleuquina 6. Desde el punto de vista de las imágenes, se puede solicitar una placa de tórax, una radiografía de abdomen, la ecografía abdominal, la tomografía de abdomen con contraste, la resonancia magnética nuclear, y finalmente hay que evaluar la severidad de la enfermedad. Esto se hace con distintos scores: el score de Apache, el BISAP, el Ranson, el score de Atlanta, el score Baltasar, que es un score tomográfico, y con los marcadores bioquímicos. Esto será desarrollado en la siguiente diapositiva. Tener en cuenta que el diagnóstico de pancreatitis aguda requiere dos de los siguientes tres elementos: el dolor abdominal agudo característico, el aumento de las enzimas pancreáticas, se prefiere la lipasa sérica o la amilasa, el cual debe estar mayor de 3 veces el valor normal superior, y hallazgos típicos en imágenes de abdomen. En una tomografía de abdomen y pelvis con contraste endovenoso con scan dinámico de páncreas, su alternativa es la resonancia magnética, y en unas guías también hablan de la ecografía. Tener en cuenta que si un paciente tiene dolor abdominal y elevación enzimática pero es menos de 3, esto puede estar vinculado al inicio reciente de la enfermedad de la pancreatitis, y esta situación es donde el paciente puede requerir una imagen para confirmar el diagnóstico. La imagen ideal para esta situación es una tomografía de abdomen y pelvis con contraste. Si el paciente presenta dolor abdominal y las enzimas están elevadas por 3, generalmente no es necesario en esa situación realizar una tomografía con contraste diagnóstica al ingreso. En relación al cuadro clínico de la pancreatitis aguda, se caracteriza por un dolor abdominal agudo, de inicio súbito, intenso, constante e incapacitante en la mayoría de los casos, sobre todo cuando asociado a etiología biliar. Puede ser más leve y tolerable cuando está asociado a etiologías como el alcohol y las causas hereditarias. La localización del dolor habitualmente es epigástrico, periumbilical, y en un 50% de los pacientes irradia la espalda. También se puede irradiar los flancos y el abdomen inferior. Es más intenso en decúbito supino y puede aliviar con el tronco flexionado y las rodillas hacia adelante. El examen físico puede tener o no reacción peritoneal el paciente, y puede tener disminución de los ruidos hidroaéreos, que esto está vinculado al hilio que genera la pancreatitis. El 90% de los pacientes presentan náuseas y vómitos y pueden tener distensión abdominal. Hay un 5 a 10% de pacientes con pancreatitis aguda grave que pueden tener una enfermedad indolora e hipotensión inexplicable. Esto se ve en pacientes en diálisis y en pacientes críticamente enfermos. Otra manifestación puede ser la disnea en las formas graves de enfermedad, que se debe a una inflamación del diafragma producida por la pancreatitis, puede deberse a derrames pleurales o a un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Tener en cuenta que la pancreatitis aguda es una causa de abdomen agudo y shock. Los pacientes con pancreatitis aguda pueden presentar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que como veremos es importante no solo para la evaluación inicial, sino para el seguimiento de los pacientes. ¿Cómo se define el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Se define con 2 o más de los siguientes valores: temperatura menor a 36 grados o mayor a 38 grados, frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor a 20
respiraciones por minuto o una presión parcial de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio. Cuando los glóbulos blancos son menores a 4.000 o mayores a 12.000 o hay mayor a 10% de fórmulas inmaduras. Es importante tener en cuenta que predice la severidad del cuadro al ingreso y a las 48 horas. Cuando un paciente presenta un síndrome de respuesta inflamatoria persistente asociado a falla orgánica múltiple, la mortalidad puede ser superior al 25%. Y si los pacientes tienen una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica transitoria, la mortalidad es menor al 8%. En relación al cuadro clínico, el paciente, además de presentar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, fue lo que nombramos previamente, taquicardia, taquipnea, fiebre o hipotermia. Examen neurológico puede tener síndrome confusional, esto se hace con la escala de Glasgow, que valor normal es 15. Signos de shock, puede tener hipoperfusión sistémica, como hipotensión arterial, también confusión mental, oliguria, asociación a insuficiencia renal aguda, livideces. A nivel respiratorio, además de la taquipnea, puede tener un derrame pleural izquierdo, que eso habla de peor pronóstico. Signos de insuficiencia respiratoria, si bien es una variable que se mide a través de los gases en sangre para hacer el diagnóstico, clínicamente el paciente puede presentar rales crepitantes como manifestación de un síndrome de distrés respiratorio agudo. Otro signo que puede tener el paciente es el signo de Cullen y el signo de Turner, que esto se debe al hemoperitoneo, son hematomas a nivel periumbilical el signo de Cullen y en flancos el signo de Turner. Esto hablan de pancreatitis necrotizante grave. Están presentes en menos de un 10% de los pacientes. En estas imágenes podemos ver el signo de Cullen. Como vemos, es un hematoma periumbilical a nivel de la pared abdominal, y el signo de Turner, que es un hematoma a nivel de flanco. Ambos son signos de pancreatitis aguda grave. En relación a las enzimas pancreáticas, tened en cuenta lo siguiente. La amilasa se eleva en 6 a 12 horas del inicio de la pancreatitis aguda, tiene una vida media corta que es de 10 horas y se normaliza en 3 a 5 días. Cuando está elevada mayor de 3 veces el límite superior normal, tiene una sensibilidad del 67% y una especificidad entre 85 y el 98% para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Hay situaciones en donde no está elevada, como por ejemplo el 20% en la pancreatitis alcohólica, por incapacidad para la producción de la enzima, y un 50% en los pacientes cuando tienen hipertrigliceridemia, porque los triglicéridos interfieren con la lectura del laboratorio. Al tener una vida media corta, tiene menor utilidad para el diagnóstico en pacientes que se presentan más allá de las 24 horas luego del inicio de la pancreatitis aguda. En relación a la lipasa, su ascenso es más precoz, aumenta entre 4 a 8 horas del inicio de la pancreatitis aguda, tiene un máximo a las 24 horas y se normaliza entre 8 y 14 días luego del episodio de pancreatitis aguda. Ten en cuenta que se eleva antes y dura más tiempo, por lo tanto también es útil en pacientes que se presentan con más allá de 24 horas del inicio del cuadro clínico. Es más sensible y más específica, tiene una sensibilidad que va entre el 82 y el 100% y una especificidad del 90 al 98% cuando su valor se eleva a más de 3 para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Además, es más sensible en pacientes que tienen pancreatitis secundaria de alcohol. Tener presente que los niveles de estas enzimas, tanto de amilasa o de lipasa, no tienen relación con la gravedad del cuadro clínico. Es decir, a mayores niveles no hablan de gravedad de la enfermedad. Hay que tener presente el aumento de la lipasa y la amilasa pueden darse aún en ausencia de patología pancreática y dolor abdominal. En este cuadro podemos ver diagnósticos diferenciales de hiperamilasemia, donde vemos que hay enfermedades pancreáticas o extrapancreáticas que pueden producir aumento de la amilasa, como por ejemplo patología intestinal, la parotiditis, el infarto de intestino, obstrucción intestinal. Hay tumores que tienen secreción ectópica de amilasa, entidades metabólicas como la cetoacidosis o la acidosis metabólica,
la insuficiencia renal, hay una entidad particular que se llama macroamilasemia, que también cursan con aumento de la amilasa, sin dolor y sin patología pancreática, las lesiones de la trompa de falopio, como la ruptura, el embarazo ectópico, la salpingitis, otras entidades como el alcoholismo, la anorexia nerviosa y la cirrosis. También tener presente que hay varias condiciones con aumento de la lipasa diferente a la patología pancreática, como puede ser la obstrucción intestinal, la diabetes tipo 2, la cetoacidosis diabética, el HIV, la infección por hepatitis C, la macrolipasemia. Hay aumento idiopático de esta enzima sin saber la causa y hay fármacos que la pueden aumentar. Dentro de los hallazgos en el laboratorio de un paciente con pancreatitis aguda podemos encontrar leucocitosis o leucopenia formando parte del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pueden tener aumento del hematocrito, la hemoconcentración, es un criterio de severidad. Pueden presentar tanto hiperglucemia como hipoglucemia. Otra complicación que pueden presentar es hipocalcemia. Esto se debe a una saponificación por la necrosis grasa. Pueden presentar en el hepatograma aumento de la bilirrubina, con aumento de la GOT, de la GPT, de la fosfatasa alcalina, aumento de la LDH, hipoalbuminemia, aumento de los niveles de urea y creatinina, es decir, insuficiencia renal. Esto también es un factor de peor pronóstico. A nivel de los gases en sangre arterial pueden presentar hipoxemia, acidosis metabólica, acidosis láctica. Se puede solicitar un dosaje de triglicéridos si hay sospecha de pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia. En estas circunstancias, tener presente que la amilasa puede estar falsamente normal en un 50% de los casos, sobre todo cuando los triglicéridos superan los 1000 miligramos por decilitro. Pueden tener una proteína C reactiva elevada. Es un reactante de fase aguda, como veremos posteriormente, y cuando es mayor a 150 miligramos por decilitro es un criterio de pancreatitis aguda grave. También se puede solicitar, aunque no es de rutina, el péptido de activación de la tripsina, la interleuquina 6 y la procalcitonina, que también su elevación hablan de severidad de la enfermedad. El laboratorio se debe solicitar de ingreso y luego se debe solicitar para monitoreo de la evolución de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. En relación a las imágenes y la pancreatitis aguda, se debe solicitar una radiografía de tórax y una radiografía de abdomen, los cuales no son métodos diagnósticos específicos para pancreatitis aguda. La radiografía de tórax es útil para evaluar complicaciones como infiltrados pulmonares, derrame pleural, que es un dato de pancreatitis aguda grave, para evaluar y determinar si hay neumoperitoneo, como diagnóstico diferencial, por ejemplo, de una ruptura de una víscera hueca. La radiografía de abdomen se puede evaluar el asa centinela, que está vinculada a una dilatación del delgado por el hilo regional que genera esta entidad. Y también es útil para otras causas de abdomen agudo. La ecografía abdominal se debe realizar de rutina a todos los pacientes con sospecha o con diagnóstico de pancreatitis aguda. Es un método que no es útil para el diagnóstico de pancreatitis, sí es útil para el diagnóstico etiológico, es decir, la etiología biliar con una sensibilidad de un 84 y de un 99%. Esto puede estar informado como litiasis vesicular o barro biliar, lo cual es un sinónimo de microlitiasis. No es útil para el diagnóstico de pancreatitis porque muchas veces la interposición gaseosa dificulta la evaluación pancreática. Tiene otras limitaciones, que su método operador dependiente debe ser realizado por un operador con experiencia. Otras limitaciones es la evaluación de la coledocolitiasis y la evaluación de la necrosis. La tomografía de abdomen con contraste endovenoso con scan dinámico de páncreas es el método gold standard para el diagnóstico, para evaluar el grado de necrosis y las complicaciones locales de la pancreatitis aguda. No es una imagen que se debe solicitar de rutina. Se debe realizar de ingreso ante una duda diagnóstica de la etiología del abdomen agudo, por ejemplo, pacientes con elevación
enzimas pancreáticas que no superan 3 veces el dolor normal y un dolor abdominal importante. En pacientes con pancreatitis aguda severa determinada por diversos scores clínicos, como veremos luego, y en pacientes que tienen una mala evolución clínica durante el curso de la enfermedad. Lo que hay que tener en cuenta es que la necrosis aparece a las 48-72 horas luego del inicio del cuadro clínico. Por lo tanto, si se solicita una tomografía en forma precoz en relación a la clínica, los hallazgos tomográficos pueden no ser representativos de la gravedad del cuadro clínico. Es decir, el paciente puede tener menos necrosis de la esperada para la gravedad del cuadro. La resonancia magnética nuclear es similar a la tomografía para el diagnóstico, para evaluar la necrosis y las complicaciones. Es un método útil en pacientes que son alérgicos al yodo y en pacientes embarazadas. Otro método por imágenes que se puede utilizar es la colangiopancreatorresonancia. Es un método que no se solicita de rutina, se debe solicitar cuando hay sospecha de coledocolitiasis que no fue evaluada en la ecografía abdominal, habida cuenta de que es un método con mayor sensibilidad y especificidad para la evaluación de la vía biliar. En estas imágenes podemos observar un derrame pleural izquierdo, lo cual es un criterio de peor evolución y de mal pronóstico por imágenes, y a la derecha observamos el neumoperitoneo, como se ve que es una línea radiolúcida entre el diafragma y el límite superior hepático. Esta situación puede verse en pacientes con, por ejemplo, una perforación de una víscera hueca. En esta imagen podemos observar una tomografía de abdomen con contraste, donde se evidencia una pancreatitis aguda edematosa, que se define como una inflamación aguda del parénquima pancreático y los tejidos peripancreáticos sin necrosis titular reconocible. Desde el punto de vista de los criterios tomográficos, se observa un refuerzo del parénquima pancreático luego de la administración de la sustancia de contraste, sin hallazgos de necrosis peripancreática. Esta imagen corresponde a una tomografía de abdomen con contraste, donde se puede observar una pancreatitis aguda necrotizante con necrosis pancreática y peripancreática. La pancreatitis aguda necrotizante se define como una inflamación en la glándula pancreática asociada con necrosis del parénquima pancreático y o necrosis peripancreática. Los criterios tomográficos en la tomografía con contraste son la falta de refuerzo del parénquima pancreático luego de la administración de un contraste endovenoso y la presencia de necrosis pancreática o peripancreática sin paredes definidas que la encapsulan. A continuación nos referiremos a la evaluación de la severidad de la pancreatitis aguda. La evaluación de la severidad de los pacientes con pancreatitis aguda es útil para determinar si el paciente ingresa a una sala general o a una unidad de cuidados intensivos, decidir el inicio de una terapéutica efectiva y oportuna y evaluar el riesgo de la morbimortalidad. En relación a la evaluación de la severidad, hay algunos predictores clínicos que hablan del peor pronóstico. La edad, los pacientes mayores de 55 años, mayor edad, tienen mayor mortalidad. Los pacientes con enfermedad preexistente, sin un puntaje mayor de 2 de índice de comorbilidad de Charlson, habla de peor pronóstico. Puede ser enfermedad coronaria previa, enfermedad pulmonar obstructiva crónica previa, enfermedad hepática, enfermedad renal. Los pacientes obesos, es decir, con un índice de masa corporal mayor de 30, tiene mayor riesgo de pancreatitis aguda severa, de complicaciones sistémicas y locales y tiene mayor mortalidad. Los pacientes con pancreatitis alcohólica tienen mayor riesgo de necrosis pancreática. También cuando el intervalo de tiempo es corto, es decir, menor de 24 horas entre el inicio de los síntomas y el ingreso hospitalario, también es un factor de peor pronóstico.
tienen mayor mortalidad esos pacientes. Los pacientes que tienen síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tienen mayor mortalidad, y eso está asociado a la persistencia desde el ingreso y a la mayor cantidad de criterios cuando ingresan y durante la evolución. Los pacientes que presentan falla orgánica persistente se define por más de 48 horas o empeoramiento durante la evolución de la enfermedad, tienen mayor mortalidad, que esta llega entre un 30 y un 50% según los estudios, tienen hospitalizaciones prolongadas y mayor riesgo de necrosis pancreática. Al contrario de los pacientes que tienen una falla orgánica temprana no persistente, es decir, menos de 48 horas, donde la mortalidad es baja y es menor al 1.4%. En relación a la evaluación de severidad y los predictores de laboratorio de formas graves de la enfermedad, tener presente lo siguiente: la hemoconcentración, un hematocrito mayor del 44%, esto se produce por pérdidas de líquido significativas y formación de tercer espacio en la pancreatitis aguda, es un factor de riesgo para mala evolución. Los pacientes con hematocrito normal o bajo al ingreso y durante las primeras 24 horas generalmente tienen un curso clínico más leve de la enfermedad. La proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda, su elevación es un factor de riesgo para pancreatitis aguda grave cuando esta está elevada más allá de 150 miligramos por litro a las 48 horas. Ten en cuenta que el pico de la proteína C reactiva se produce entre las 36 y las 72 horas luego del inicio de la enfermedad. Por lo tanto, hay que dosarla a las 48 horas. En forma precoz, no es tan significativa su utilidad. La urea, si el ingreso es mayor de 40 o hay un aumento más de 10 miligramos por decilitro en las primeras 24 horas, es un factor de riesgo para aumento de la mortalidad. Y la creatinina elevada, más de 1.8 miligramos por decilitro en las primeras 48 horas, es útil para predecir el desarrollo de necrosis. La elevación del péptido de activación de tripsinógeno, que se dosa en orina, o la procalcitonina en suero, si bien son marcadores que no se realizan de rutina, su elevación hablan de empeorado pronóstico, y es importante tener en cuenta que es útil el dosaje al ingreso. Para evaluación de la severidad se pueden utilizar varios scores o puntajes. Uno de los más utilizados es el score de Apache 2, que se utiliza en todo paciente que ingresa a la terapia intensiva y fue muy estudiado como score de pancreatitis, sobre todo para la forma grave de enfermedad. Cuando el score de Apache 2 es mayor o igual a 8, estamos en presencia de una pancreatitis grave. Este score utiliza 12 medidas fisiológicas que incluyen signos vitales, función renal, temperatura, etc., puntos adicionales de la edad, cuanto mayor edad más puntaje, y presencia de enfermedades crónicas como cardiopatía, enfermedad renal crónica, insuficiencia hepática crónica, como otros factores. Tiene un valor predictivo negativo bueno y un valor predictivo positivo modesto. ¿Qué ventaja tiene? Que se puede realizar en todo momento, a diario, a las 24, a las 48, a las 72 horas. Por ejemplo, un paciente con pancreatitis aguda leve, lo que demuestra es un descenso en el puntaje en las primeras 48 horas. Cuando el valor de ingreso tiene menos de un 8%, de 8, la mortalidad es de un 4%. Cuando el valor es mayor de 8, la mortalidad es entre 11 y el 18%, y un valor mayor de 8 habla de pancreatitis grave. También otro score, que al score de Apache se le ha agregado el Apache O, que agrega el Body Mass Index como otra variable. Si bien es engorroso, este score es el que hoy en día se aconseja realizar en todo paciente que ingresa con el diagnóstico de pancreatitis. Otro puntaje es el score de Ranson, que son varios criterios, donde 3 o más criterios de pancreatitis grave. Se debe realizar el ingreso a las 48 horas. Este score se han realizado un metaanálisis donde se vio que no se relaciona tanto con la forma grave de enfermedad. A pesar de que se sigue realizando, es un score que debería dejar de utilizarse al ingreso. Otro score es el score de Atlanta, que incluye el Apache, el Ranson, la falla orgánica, complicaciones locales y sistémicas. Otro score de amplia utilidad es el score de BISAP, donde más de un 2 habla de más de 15% de mortalidad,
Es un score simple, como vemos a continuación, y se puede realizar dentro de las 24 horas. Otro score es el score de Baltasar, que es un score tomográfico, la cual habla de necrosis y de colecciones también. Cuanto más necrosis y mayores colecciones, hablan de pancreatitis grave y de peor pronóstico. Y otros scores o puntuaciones que se pueden utilizar es la evaluación de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que esto se puede hacer en forma diaria frente a la cama del paciente, donde cuando el paciente tiene persistencia del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tiene una mayor mortalidad, estamos en presencia de una enfermedad grave, y cuando tiene mayor número de criterios, también habla de enfermedad grave. Otro score o puntaje que hemos visto es el score de la falla orgánica, el que se utiliza es el de Marshall modificado, y también se puede utilizar el SOFA. Tened en cuenta lo siguiente: ningún score es perfecto. Lo importante en la evaluación de una pancreatitis aguda para ver la severidad es el juicio clínico, es la experiencia del médico, y como dato importante recalco los signos vitales, los cuales están en la mayoría de los scores y deben ser utilizados para determinar la gravedad del cuadro clínico. En este gráfico podemos observar el score de Apache 2, que es un sistema de clasificación de severidad o gravedad de enfermedades. Este se debe realizar al ingreso. Cada una de estas variables, según su valor, se le otorga un número, se realiza la suma de estas y se obtiene un valor final. Recordar que un Apache 2 mayor o igual a 8 habla de pancreatitis grave. Otro score que se utiliza para evaluación de la severidad de la pancreatitis es el score de Ranson. Este score utiliza 11 parámetros, los cuales se realizan 5 parámetros al ingreso y 6 parámetros a las 48 horas. Ten en cuenta que un score con un valor mayor a 3 habla de pancreatitis grave y tiene una mortalidad superior al 15%. Si bien es uno de los scores que más se utiliza, ten en cuenta que en muchos estudios que han demostrado que tiene poca utilidad para predecir la gravedad de la enfermedad y su mayor utilidad es a las 48 horas. El grado de severidad, según los criterios del Atlanta modificado para la pancreatitis aguda, nos permiten diferenciar tres tipos de enfermedades: la pancreatitis aguda leve, la pancreatitis aguda moderadamente grave y la pancreatitis aguda grave. La pancreatitis aguda leve se caracteriza por ausencia de falla orgánica y de complicaciones locales o sistémicas. Habitualmente los pacientes resuelven el cuadro dentro de la primera fase, es decir, dentro de la primera semana de la enfermedad, no requieren imágenes y la mortalidad es muy baja. La pancreatitis aguda moderadamente grave son pacientes que presentan falla orgánica transitoria, esto significa que la falla orgánica se resuelve dentro de las 48 horas, y o pueden tener complicaciones locales o sistémicas sin falla orgánica persistente. Un ejemplo de una complicación local podría ser una colección peripancreática que genera dolor prolongado, leucocitosis y fiebre con trastorno de tolerancia a la vía oral. Un ejemplo de una complicación sistémica sintomática es la exacerbación de una enfermedad coronaria o pulmonar previa, esto precipitado por la pancreatitis aguda. Habitualmente estos pacientes resuelven su cuadro clínico sin intervención o requieren una atención especializada prolongada, como en el caso de un paciente con una necrosis estéril sin falla orgánica. Y la mortalidad es menor que las formas graves. La pancreatitis aguda grave significa que los pacientes tienen falla orgánica persistente, es decir, más allá de las 48 horas, que pueden afectar uno o varios órganos. Estos pacientes habitualmente tienen una o más complicaciones locales. En esta enfermedad, en la fase temprana, hay gran la liberación de citoquinas que generan un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica persistente, y esto genera un mayor riesgo de pancreatitis grave. La persistencia de la falla orgánica dentro de los primeros días tiene una mortalidad entre un 36 a un 50%. Para definir falla orgánica se utiliza la puntuación de Marshall modificado. La falla orgánica se define por una puntuación de 2 o más para cualquiera de los siguientes sistemas. Desde el punto de vista respiratorio, si el paciente presenta una PAFI menor de 300. A nivel renal,
si presenta una creatinina mayor o igual a 1.9 miligramos por decilitro. Desde el punto de vista cardíaco, si el paciente presenta una tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio sin respuesta a la expansión con fluidos. Y además también hay que incorporar si el paciente presenta un pH menor a 7.3, lo cual le daría una puntuación, como vemos en el gráfico de 3, y también hablaría de falla orgánica. Las complicaciones sistémicas de la pancreatitis aguda pueden ser exacerbación de comorbilidades preexistentes, como enfermedad coronaria, hepatopatía crónica o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que pueden ser precipitadas, una exacerbación de esta por la pancreatitis aguda, complicaciones cardiovasculares, como la hipotensión con requerimiento de expansión con fluidos y requerimiento de drogas vasoactivas, la insuficiencia respiratoria, grados de hipoxemia leve hasta cuadros más críticos como un síndrome de distrés respiratorio agudo, insuficiencia renal, aumento de los niveles de urea y creatinina y oliguria. Estos tres últimos forman parte del score de Marshall para determinar falla orgánica. Complicaciones hematológicas como la coagulación intravascular diseminada y complicaciones metabólicas como por ejemplo la hipocalcemia. En relación a las complicaciones locales de la pancreatitis aguda, debemos diferenciar las complicaciones de la pancreatitis aguda edematosa, que son una colección líquida peripancreática, que es una colección que no tiene necrosis peripancreática asociada, se produce dentro de las 4 semanas de iniciado el cuadro de pancreatitis aguda y no tiene las características de un pseudoquiste. La otra complicación es el pseudoquiste, que es una colección líquida bien encapsulada, redonda o ovalada, que tiene una pared inflamatoria definida y generalmente está fuera del páncreas y tiene poca o muy escasa necrosis. Esto ocurre luego de 4 semanas del inicio de la pancreatitis aguda. Las complicaciones asociadas a las pancreatitis necrotizantes son la colección necrótica aguda, que es una conexión de líquido con necrosis pancreática o peripancreática. Esta ocurre dentro de las 4 semanas de iniciada la pancreatitis aguda, o la necrosis encapsulada, que es una colección madura y encapsulada de necrosis, que es pancreática o peripancreática. Presenta una pared inflamatoria definida y ocurre luego de las 4 semanas de inicio de la pancreatitis aguda. En esta imagen se puede observar como complicación de una pancreatitis aguda edematosa un pseudoquiste pancreático. La primera imagen es una ecografía donde se evaluaría el quiste, y la segunda imagen, como vemos, es una tomografía de abdomen con contraste, y como vemos es el método gold estándar para evaluar las complicaciones de la pancreatitis aguda. En esta imagen se puede observar una complicación de una pancreatitis aguda necrotizante, que es una necrosis encapsulada, que muchas veces se puede infectar y evolucionar a una necrosis infectada o inclusive a un absceso de páncreas. Otras complicaciones locales pueden ser el pseudoaneurisma de la arteria gastrodenal o esplénica, que se manifiesta como hemorragia digestiva inexplicable en cuadro de shock, hemorragia digestiva, hemorragia intraperitoneal, trombosis de los vasos sanguíneos intraabdominales, el sistema venoso mesentérico, sistema portal. Esto se produce en un 50% de los pacientes con pancreatitis necrotizante, generando un cuadro de dolor abdominal. El infarto intestinal, el síndrome compartimentario intraabdominal, que se da un aumento de la presión a nivel intraabdominal generando falla orgánica, la ictericia obstructiva y la citis pancreática. En cuanto a la evaluación de la severidad desde el punto de vista de las imágenes, esta es la clasificación tomográfica de Baltasar, que tiene en cuenta las características del páncreas, si el páncreas es normal, si es edematoso, si tiene cambios extrapancreáticos, si tiene colecciones, y el porcentaje de necrosis del páncreas. En base a esto se hace una escala de puntos, y según esto, mayor cantidad de puntos, mayor porcentaje de probabilidad de complicaciones
y mayor mortalidad. Por ejemplo, un paciente que tenga índice de severidad tomográfica entre 4 y 6 puntos tiene un porcentaje de 35% de complicaciones y una mortalidad del 6%. Vinculado a la evaluación del nivel de severidad, el score de BISAP es un score simple que se puede realizar a las 24 horas de ingreso del paciente y se puede realizar para el control evolutivo. Es un score que incluye la urea, es una urea mayor a 50, otorga un punto, que es el BUN mayor a 25, la alteración del nivel de conciencia que se mide a través de la escala de Glasgow, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que otorga otro punto, la edad, los pacientes mayores a 60 años tienen un punto y los pacientes que presentan derrame pleural también le otorga un punto. Si el valor del score es entre 0 y 2, la mortalidad es menor a un 2% y si el valor es 3 o más, la mortalidad puede llegar a superar el 15%. A manera de resumen, los factores de mal pronóstico en la pancreatitis aguda son la obesidad, con un body mass index mayor a 29, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y la falla orgánica persistente, cuando hay compromiso cardíaco, como la hipotensión arterial, cuando hay compromiso pulmonar, ya sea clínico, porque presentan hipoxemia, parámetros de síndrome de estrés respiratorio agudo, o por imágenes, como por ejemplo el derrame pleural, los pacientes con compromiso renal, como liguria o insuficiencia renal aguda, manifestada por el aumento de la urea y la creatinina, pacientes con un score de Apache 2 mayor o igual a 8, un score de BISAP mayor o igual a 3, y en menor medida los que tengan 3 o más criterios de Ranson. En el laboratorio, la hemoconcentración, que es el hematocrito mayor a 44 de ingreso y durante la evolución. Los pacientes que presentan una proteína C activada elevada, mayor a 150 miligramos por decilitro, lo ideal de esto es a las 48 horas de iniciar el cuadro clínico. Los que de ingreso tengan un aumento del péptido activador del tripsinógeno y de la procalcitonina. Los pacientes que tengan hemorragia digestiva, y los pacientes con mayor grado de necrosis pancreática, esto evaluado por el puntaje de Baltasar en la tomografía computada. La indicación de internación en terapia intensiva de los pacientes con pancreatitis aguda en base a los scores sugerida es la siguiente. Los pacientes con pancreatitis aguda grave según el score de Atlanta, pacientes que presentan un score de Apache 2 mayor o igual a 8 de ingreso o durante la evolución, los pacientes que presentan un score de BISAP mayor o igual a 3 de ingreso o durante la evolución, los que más cuestionado los pacientes con pancreatitis aguda moderadamente grave según el score de Atlanta. Inicialmente se sugiere la internación en terapia intensiva y luego según la evolución se verá cómo se continúa. Los pacientes con un score de Ranson mayor o igual a 3 o con más de 3 criterios de Ranson de ingreso, también se sugiere la internación en terapia intensiva, a pesar que este score, como hemos dicho previamente, no es de gran utilidad para determinar la severidad. En esta imagen, a manera de resumen, podemos ver lo siguiente. Los pacientes con pancreatitis aguda de ingreso pueden tener dos formas de enfermedad. El 80-85% tiene una forma leve, que es la pancreatitis intersticial o edematosa, los cuales presentan falla orgánica transitoria, pueden presentar colecciones líquidas durante las primeras semanas con una mortalidad menor al 2%, y a las 4 semanas pueden tener o resolución de la colección líquida o evolucionar a un pseudoquiste que luego, más allá de las 6 semanas, generalmente tienen una resolución espontánea. El 15 al 20% de los pacientes con pancreatitis aguda puede tener una forma más grave, que es la pancreatitis necrotizante aguda, donde hay necrosis. Estos pacientes en la primera etapa evolucionan con falla orgánica transitoria o persistente. Los pacientes que evolucionan con falla orgánica transitoria tienen una pancreatitis aguda moderadamente severa y la mortalidad es menor a un 5%. Los pacientes que evolucionan a una falla orgánica persistente presentan una pancreatitis aguda severa con una mortalidad mayor entre un 10
a un 20%. La mayoría de estos pacientes, el 70%, durante la evolución de la enfermedad, alrededor de las 4 semanas, puede presentar necrosis estéril con una mortalidad alrededor del 10%, y un menor porcentaje de pacientes pueden tener una necrosis infectada, que son formas más graves, con pancreatitis agudas críticas, donde la mortalidad asciende a un 30%. En esta circunstancia, la forma de curación de estos pacientes es a través de una pancreatitis necrotizante encapsulada en ambas situaciones. Algunos diagnósticos diferenciales de la pancreatitis aguda que cursan con dolor abdominal agudo son, hay algunos que son de causa abdominal y otros son extraabdominal. La perforación de una víscera hueca, la isquemia mesentérica aguda con obstrucción arterial y la ruptura del aneurisma de aorta abdominal. Esto junto con la pancreatitis aguda pueden ser causas de abdomen agudo y shock. Otras causas son el cólico biliar y la colecistitis aguda, el cólico renal, la isquemia intestinal, por ejemplo una isquemia venosa no arterial, el infarto agudo de miocardio, sobre todo el infarto de cara inferior, un aneurisma disecante de aorta, una neumonía basal derecha que da como el dolor referido, dolor abdominal superior, y la cetoacidosis diabética, que es causa de dolor abdominal. Finalmente, comentaremos las pautas terapéuticas en la pancreatitis aguda. En relación al tratamiento de la pancreatitis aguda, en esta clase nos vamos a referir al tratamiento de la reanimación con líquidos, al tratamiento del dolor, al soporte nutricional y la antibioticoterapia. En relación al tratamiento de la pancreatitis aguda y la reanimación con fluidos, hay que tener en cuenta que habitualmente estos pacientes tienen un tercer espacio, lo cual genera depresión de volumen intravascular e hipoperfusión sistémica, con hipotensión arterial, aumento de la urea y hemoconcentración. Se ha demostrado que la reanimación con fluidos en etapas iniciales, dentro de las 12 a 24 horas de inicio del cuadro clínico, está asociado a una disminución de la morbimortalidad. Para esto se puede utilizar una solución cristaloide balanceada, como puede ser el Ringer lactato o la solución fisiológica, teniendo en cuenta que hay estudios que hablan a favor del Ringer lactato, y que el Ringer lactato no debería ser utilizada en pancreatitis aguda secundaria a hipercalcemia, porque aporta calcio. A manera de guía, una velocidad de infusión adecuada podría ser entre 5 a 10 mililitros kilo hora y aumentar hasta 20 mililitros kilo hora si no se llega a los objetivos adecuados. Estos pacientes habitualmente requieren entre 2,5 y 4 litros en las primeras 24 horas. Los objetivos deseados con la reanimación con fluidos son los siguientes: que un paciente lleve una tensión arterial media de 60 milímetros de mercurio, que haya disminución de la frecuencia cardíaca, un volumen urinario que sea alrededor entre 0,5 mililitros kilo hora, y en la evaluación de laboratorio que presenten descenso del hematocrito y descenso de la urea. Hay que tener en cuenta que estos pacientes, al presentar hipoperfusión sistémica, pueden desarrollar necrosis tubular aguda en una insuficiencia renal. Es importante durante la reanimación con fluidos el control cardiopulmonar para evitar la sobrecarga de líquidos. Es importante en la pancreatitis aguda el tratamiento del dolor. Habida cuenta que el dolor descontrolado puede contribuir a la estabilidad hemodinámica, la primera fase de tratamiento del dolor es la reanimación adecuada con líquidos, ya que mejora el dolor abdominal que puede estar generado por isquemia que tienen estos pacientes debido a la hipoperfusión y a la hemoconcentración. Los opioides son los analgésicos de elección, se administran por vía endovenosa. De preferencia se sugiere el fentanilo, que además de ser muy efectivo, tiene un mejor perfil de seguridad en insuficiencia renal. Otros que también se pueden utilizar es tanto la meperidina como la morfina, a pesar de que la morfina puede generar aumento de la presión del esfínter de Oddi. No hay ensayos clínicos que demuestren que la morfina pueda causar o agravar la pancreatitis aguda. En relación a la nutrición en los pacientes con pancreatitis aguda, la nutrición debe ser precoz. Esto significa que debe realizarse, debe indicarse durante las 48 horas de ingreso, porque hay trabajos que demostraron que no empeoraron los síntomas de los pacientes y redujeron los días de internación.
La nutrición se debe indicar a pesar de que los pacientes presenten enzimas pancreáticas elevadas, es decir, no hay que esperar que se normalicen. Los pacientes con pancreatitis aguda leve deben iniciar la alimentación en ausencia de hilio, vómitos, cuando se encuentren con mejoría del dolor abdominal y disminución de los síntomas de respuesta inflamatoria sistémica. Habitualmente estos pacientes comienzan una dieta baja en grasas, es decir, se alimentan por vía oral. Esto ocurre generalmente dentro de las 24 horas. Los pacientes con pancreatitis moderadamente grave o grave, en su mayoría tienen intolerancia a la vía oral y requieren alimentación enteral a través de una sonda nasoseyunal o nasogástrica. Se prefiere la sonda nasoseyunal a la nasogástrica, pero pueden utilizarse cualquiera de las dos vías. Generalmente dentro de los 2 a 3 días de ingreso a la institución. Si con el aporte enteral los pacientes no cumplen los objetivos calóricos o tienen intolerancia, recordad que estos pacientes muchas veces tienen colecciones intraabdominales que pueden generar intolerancia a la alimentación enteral, se les debe indicar nutrición parenteral por vía endovenosa. Hay que tener presente que la alimentación enteral es superior a la parenteral porque mantiene la barrera intestinal, porque evita la translocación bacteriana y porque hay trabajos que mostraron disminución de la mortalidad, de la falla orgánica y del tiempo de internación. En relación al tratamiento antibiótico en la pancreatitis aguda, ten en cuenta que la pancreatitis aguda es una inflamación estéril y solo 1/3 de los pacientes tienen necrosis infectada. No se recomiendan los antibióticos profilácticos en la pancreatitis aguda, independientemente del tipo, sea una forma edematosa o necrotizante, o la gravedad de la enfermedad, ni en formas leves ni en formas graves. Los antibióticos deben reservarse a pacientes con sospecha o confirmación de infecciones extrapancreáticas. Esto ocurre en un 20% de los pacientes, puede ser una neumonía, una infección urinaria, infección asociada a catéteres. En pacientes con necrosis pancreática o extrapancreática infectada. En esta circunstancia, el tratamiento empírico que se elige son antibióticos con buena penetración en el tejido pancreático, como imipenencilastatina o una quinolona o cefepime más metronidazol. En relación a la necrosis infectada en la pancreatitis aguda, ten en cuenta que esta puede ser pancreática o peripancreática, que se produce en un 30% de los pacientes con pancreatitis necrotizante y que puede tener un 30% de mortalidad. Se debe sospechar ante pacientes con deterioro clínico, es decir, persistencia de la sepsis, de la leucocitosis, de la fiebre, o pacientes que no mejoran luego del séptimo 10 días de tratamiento de sostén. Los gérmenes causantes son gérmenes de la flora intestinal, que pueden ser la Escherichia coli, Pseudomonas, Klebsiella, Enterococo. Ante la sospecha de necrosis infectada se solicita una tomografía de abdomen con contraste, en la cual podemos ver imágenes sugestivas, que es la presencia de gas adentro de la necrosis. Lo ideal es confirmar el diagnóstico de infección por una punción guiada por tomografía para confirmar la infección, ya que muchas veces los pacientes con necrosis estéril presentan persistencia del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y no requieren antibiótico-terapia ni ningún otro tratamiento. Como no ver previamente, el antibiótico de elección son antibióticos con buena penetrancia a nivel pancreático, como por ejemplo la imipenencilastatina. Los pacientes estables se tratan con antibiótico-terapia por 4 semanas, luego se reevalúa la necesidad o no de un tratamiento quirúrgico. Los pacientes que no mejoran con el tratamiento, se le debe indicar probablemente un tratamiento precoz quirúrgico, que es un debridamiento de la necrosis pancreática, es decir, una necrosectomía. En relación al tratamiento de los pacientes con pancreatitis de causa biliar, tener presente que la CPR, que es la colangiopancreato retrógrada endoscópica con esfinterotomía, se debe realizar a los pacientes que tengan colangitis sobreagregada a la pancreatitis aguda de causa biliar de manera urgente, es decir, dentro de las primeras 24 horas. Los pacientes que presenten coledocolitiasis documentada sin colangitis también se debe realizar, pero no es urgente, sino que se debe realizar una vez que el paciente esté estable.
La indicación de colecistectomía es la siguiente. Los pacientes con pancreatitis aguda leve se debe realizar dentro de los 7 días de la recuperación previo a la externación, y los pacientes con pancreatitis aguda necrotizante se debe retrasar hasta la mejoría de la inflamación y estabilidad de las colecciones.